El tema de hoy es ingreso básico universal. Este tema lo he escuchado varias veces y dije, ni cagando lo están tocando. Y sí lo están tocando. He estado escuchando varios podcasts de otros países. Y es más, Elon Musk, Mark Zuckerberg, en su tiempo incluso Martin Luther King hablaba de esto, del ingreso mínimo universal, que el Estado debería repartir una cantidad de dinero a cada persona. ¿Y por qué lo promueven? ¿Cuál es la razón? Dicen de que si el Estado da una cantidad de dinero básica a cada persona, la gente ya no tendría que prostituirse por dinero, así es como ellos lo dicen, y que podrían dedicarse a lo que les gusta. Claro, yo diría que más que dedicarse a lo que les gusta, dejarían de pensar en cómo servir a la sociedad, porque ya tendrían sus gastos básicos cubiertos. Y hay otras cosas extrañas que también quiero tocar. Pero, ¿por qué creo que es necesario que hablemos nosotros de esto? Porque si lo están hablando en otros países, luego son tendencias que llegan. Y si tú, hermano, que vives en Latinoamérica, es muy probable que esto llegue a tu país en algún momento y es bueno ya tener una idea de qué trata para que no sean los políticos lo que nos cuenta la historia, sino ya uno mismo va investigando por su cuenta, oye, ¿tiene sentido o no tiene sentido? O qué clase de híbrido podría manejarse, porque siempre creo que los híbridos son la solución, no existe blanco y negro, siempre hay un punto medio por donde se puede trabajar. Y también, si tú estás ahorrando en moneda extranjera y para ser más claro, dólares, ten mucho cuidado. Y si estás comparando tu moneda local con el dólar, también ten cuidado, porque últimamente lo que están haciendo simplemente es depreciar ambas al mismo tiempo, entonces no tienes un punto de dónde colgarte, pero ya lo vamos a ver más adelante. Antes de iniciar, quiero agradecer a mi auspiciador, como siempre, a mí mismo, josebalta.com. Si buscan ganar masa muscular o quemar grasa, pueden ir a la página web. Incluyo lo que es la dieta y el plan de entrenamiento sin costo adicional. Y para la gente que quiere inscribirse en mi curso de oratoria y ventas que empieza este sábado, puede hacerlo al más 51 98 90 23 986. Iniciamos. A todo esto quiero escuchar para la gente que ya tenga una idea de qué trata el ingreso básico global o universal. Quisiera leer sus comentarios porque yo esto hoy día lo he estado escuchando bastante, he escuchado varios debates, quisiera compartir con ustedes lo que entendí y lo que me quedó y algunas experiencias propias también, pero quiero saber también la experiencia de ustedes. Empezamos. El argumento es que la idea, si uno le da el dinero a la gente lo va a utilizar para sobrevivir. Y no es necesariamente cierto eso. Les puedo decir, al menos acá en Perú, lo que yo he visto con el tema de los bonos, es que mucha gente utilizó esos bonos en cosas que no eran necesarias, como drogas, alcohol, prostitución y otros temas. Entonces, antes de dar dinero, creo que es bueno dar educación financiera. Y tú dices, oye, pero nadie está hablando de educación financiera. No, porque les llega altamente. Ellos no quieren ayudar, simplemente quieren parecer que están ayudando. Hay un tema que dicen que si uno tiene los gastos cubiertos, puede empezar a dedicarse a lo que le gusta y así va a ser más productivo y va a terminar ayudando más a la sociedad. Y les puedo decir de que eso no es necesariamente cierto. Yo vengo de un colegio de clase media alta y bueno, estuve con beca, por eso pude estar en ese colegio, porque si no, no hubiera alcanzado para pagar. Pero el tema está en que muchos de mis compañeros que sus padres tenían bastante dinero y les daban propina, porque yo nunca supe lo que es propina, y es precisamente eso lo que me motivó a trabajar y a hacer emprendimientos desde que era adolescente, porque no tenía propinas. Si quería ir a la fiesta tenía que yo generarme mi propia platita. Y lo que yo vi, al menos en mis compañeros, es que la gran mayoría, en vez de dedicarse a generar una habilidad nueva o a querer incrementar su valor, simplemente se dedicaron al alcohol, a los videojuegos, a las drogas. Entonces ahí puedes ver el tema. Si la persona no necesita trabajar para sobrevivir, muchas veces pierde el sentimiento de utilidad. Oye, yo puedo servir a la sociedad, y al no tener eso empiezan a aparecer varios vicios. Obviamente esto no va a suceder en el 100% de la población, pero sí en la mayoría. Y lo que también, y a todo esto, esa es experiencia propia que estoy compartiendo. Yo quiero revisar lo que ustedes pongan también, pero lo que al menos entiendo yo hasta esta altura de mi vida, mis humildes 33 años, es que la mayoría de gente se mueve no por motivación, sino por miedo. Y dice, estás diciendo que tienen que tener miedo. No, lo que estoy diciendo
es que uno, ¿por qué trabaja? ¿Por qué yo estoy grabando este podcast ahora a las 8:30 de la noche después de haber trabajado todo el día? Podría estar viendo Netflix ahorita, pero lo haces porque quieres cubrir tus gastos. ¿Y de qué manera cubres tus gastos? Dando información a la gente, ayudando, resolviendo problemas de otras personas. Y por ahí viene el asunto. Antes de seguir, quiero recordarles que todos estos podcasts los encuentran en Google Podcast y Spotify con mi nombre, José Balta. Otro tema que creo que es necesario analizar es que si uno empieza a hacer este asunto o a repartir dinero para tratar de cubrir los gastos básicos, lo más probable que suceda es que estás reduciendo o matando a la clase media. ¿Y esto por qué? Porque si tú empiezas a dar, en Estados Unidos están hablando de $1,000 como posible ingreso básico global. Pero si tú empiezas a hacer eso, lo que va a suceder es que los sueldos mínimos van a subir, porque la gente va a decir, ¿para qué voy a trabajar por esto si me pueden dar la plata gratis? Los ingresos mínimos suben. Si el ingreso mínimo sube, después los empresarios medianos y pequeños no van a poder pagar esos salarios más altos. Solamente quedan las empresas más grandes, que ellos sí tienen la espalda financiera para aguantar eso, y generas más desigualdad. Tratando de resumir todo este tema, lo que creo que está sucediendo, y ya son varios temas así que uno dice, oye, pero esto es sentido común, ¿por qué se está tratando de nuevo? Yo lo que creo es que hay un grupo o varios grupos que quieren destruir la economía. Y lo que yo creo también es que los grupos de poder les gusta ser capitalistas cuando tienen que vender, pero les gusta ser socialistas cuando tienen que comprar. Entonces, creo que ahora están en la parte de ya han hecho acumulación, ya han vendido y ahora quieren que todo se baje de precio, que destruir toda la economía para comprar todo a precio huevo. Más, y como una sugerencia mía también, es más que preocuparnos en el tema del ingreso global, universal, creo que deberíamos de preocuparnos por temas más fuertes, como por ejemplo las inversiones REIT, R-E-I-T, donde muchas personas, fondos de inversión de otros países están comprando terrenos en nuestro país y están haciendo que los terrenos se disparen. Están consiguiendo dólares a tasas de interés muy bajas y luego, ¿qué hacen? Lo cambian eso por terrenos y cuando la gente de acá quiere comprar su terreno ya no puede y está mucho más caro. Entonces, creo que esos son temas más fuertes. Otro tema fuerte que deberíamos de considerar también es el tema de las empresas que venden agua envasada o gaseosas, que se les permite sacar agua de pozos y secan toda el agua que está en la zona y después los pobladores de la zona aledaña no tienen de dónde tomar agua. Entonces, hay temas que creo que son más importantes y también si realmente queremos ayudar a la gente que necesita, más que regalarles cosas, es facilitarles la vida. Más ollas comunes donde no se les regale los alimentos, sino más bien se les dé las cosas a precio de costo. Así ellos ya no tienen que preocuparse por estar cocinando y pueden tener más tiempo para trabajar y estudiar, más institutos, más tratar de hacer las cosas que generan valor. O sea, el billete solo no genera valor. El valor se genera cuando hay más producción y para eso se necesita más capacitación y utilizar los recursos de manera correcta. Y bueno, todo eso es un arte, que es un debate más grande en adelante. Espero que les haya gustado este tema. Como saben, estos son los episodios financieros que muy poca gente ve, pero que creo que tenemos que empezar a hablar. Yo tengo fe que si al menos yo hago este video, alguien más va a escuchar acá y va a hacer también un video o un podcast, o al menos va a hacer un comentario en redes sociales, y así se va a ir generando conciencia poco a poco de estos temas económicos. La bendición para todos ustedes. Si quieren, está el gran Armando ahí echado, cabeceando. Si quieren seguir mi curso de oratoria y ventas, pueden mandarme un WhatsApp al más 51 9890 23 986. Si quieren seguirme en Instagram, estoy como Tío Balta y ahí en el enlace de mi biografía también hay un link que los envía a mi WhatsApp.